empezar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud. ¿Qué multitud? ¿A qué multitud se refiere? Pues se refiere a la multitud que acababa de alimentar miles de hombres, mujeres y niños que acababan de ser alimentados con un milagro gigantesco conocido como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Os acordáis? Es decir, son miles de personas alimentadas. Después de semejante milagro, como hemos dicho en muchas ocasiones, es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Después de un milagro de ese nivel, pues Jesús tiene el propósito y le dice a los discípulos que id, cruzad el lago, iros a la otra ribera, iros para el otro lugar, mientras yo me encargo de la multitud y los despido. Así que los discípulos suben al barco y empiezan a cruzar el mar. Y dice, cuando llegó la noche, despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte. Él despide a la multitud, pero él se va a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es decir, Jesús se va a orar, después de un día agotador, intenso, quiere tener un encuentro con el Padre. Y manda a los discípulos cruzar el lago. El lago se convierte en una tormenta tremenda. El lago se convierte en un lugar donde hay olas, donde hay la palabra es una tormenta. Y entonces dice que a la 4ª vigilia de la noche, las vigilias eran la modo de contar, sobre todo por los romanos, pero los hebreos lo integraron, el tiempo. Se contaba de 3 en 3 horas. La primera vigilia de la noche empezaba aquí a las 6 de la tarde, porque era cuando en aquel momento caía el sol y empezaba la noche. Entonces era de 6 a 9. La segunda vigilia de la noche era de 9 a 12. La tercera vigilia de la noche era de 12 a 3. Y la 4ª vigilia era de 3 de la madrugada, es decir, lo más oscuro, lo más difícil, de 3 de la madrugada a 6. Sea como fuere, Jesús los manda a navegar de noche. Como que no tiene mucha lógica eso, porque uno diría, oye, ya es de noche, que duerman y mañana cruzan el lago. Ya que despides a la multitud, que ellos también suban al monte a orar o que lo... No. Dice que Jesús hizo. Es decir, hay un propósito, hay un plan que Jesús tenía y los manda a cruzar un lago y en medio de lo más oscuro de la noche, a las 3 de la mañana, se desata una tempestad. Dice que los vientos eran contrarios y la cosa estaba muy mal. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántos sabéis que si estás en medio de la noche oscura a las 3 de la mañana y en medio de una tormenta, que veas venir un tipo andando por el mar no te tranquiliza precisamente? Dices, ay, qué bien, hay un... No, todavía peor la cosa, eso es como una película de terror. Entonces dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, lógicamente. Todavía cobraban más miedo. Ya las circunstancias nos están poniendo mal y esto es un añadido todavía peor de lo que estamos viviendo. Entonces dice que tenían más miedo y dieron voces de miedo. Antes decían, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Es decir, la verdad es que es muy humana la situación en la que está. La podemos entender. Yo creo que yo también gritaría lo mismo. Entonces, un fantasma. Es decir, llega un momento que hay una voz terrible de miedo, gritas, pero enseguida, otras versiones dicen, de inmediato, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, el texto es de sobra conocido y yo quiero enseñaros algunas cosas que el Espíritu Santo me inquietaba para compartiros. Y espero poder dejar que el Espíritu Santo fluya y hable lo que el Señor tiene en su corazón. Está claro que el Señor, después de hacer todos los milagros que hizo, no les enseñó los milagros para que supieran las cosas, sino que el énfasis del Señor está en hacer. Dice: enseguida, habéis hecho milagros, habéis hecho, pues enseguida el Señor hizo, sino el Señor nos enseña cosas para que las hagamos. Jesús hizo algo. ¿Tienes milagros? ¿Has visto la gloria de Dios? Sí. ¿Has visto el poder de Dios? Sí. ¿Has visto lo increíble que es Dios? Sí. Pues ahora vamos a ponerte en circunstancias donde esa fe o donde esos milagros que has visto, que tuvieron que producir fe en ti, porque si un milagro del Señor no ha producido fe en ti, hay algo que no funciona. Vamos a ver si ese milagro que has visto tan grandioso ahora te sirve para una nueva circunstancia. Y la nueva circunstancia es que vas a entrar en una tormenta. Y no entran en la tormenta por casualidad. Es Jesús mismo quien les hace entrar. Uno diría: ¿servir a Dios así? Mejor, no sé. Pero hay algo que Dios quiere enseñar. Porque si a veces no atravesamos crisis, circunstancias difíciles o tormentas, no aprendemos otras cosas que es imposible aprender si no pasamos por esas, como bien sabéis todos, por esos valles. Entonces le manda pasar, llega el momento y los encuentra como turbados, con miedo, atemorizados. Y entonces dicen: no, es un fantasma, porque claro, yo me identifico mucho con ellos y cualquier persona normal, porque en medio de cualquier circunstancia empezamos a ver fantasmas. ¿Qué quiere decir fantasmas? Como en las películas. No se refiere a eso. Yo qué sé, te aparece una verruga y hay gente. Yo recuerdo una vez un amigo que empezó a salir una verruga y el tipo se fastidió 2 meses enteros hasta que pudo ir al médico pensando que era un cáncer. Y esto va a ser un cáncer, esto va a ser un tumor. Un hermano de Sevilla, para más indicaciones. Y pensó: esto es un cáncer, esto va a ser un tumor, ¿qué va a pasar de mi vida? Arruinó 2 meses de su vida porque vio un fantasma llamado cáncer. Y hay personas que son así, se enfrentan a una enfermedad, posiblemente me vaya a morir. Hoy este año no, seguro que pillo el COVID, la gripe A, la gripe B y lo que sea. O estoy en una situación económica, va a ser la ruina. Es decir, tiene que ver con pensamientos destructivos que cuando estamos viviendo una circunstancia de tormenta, muchas veces vienen pensamientos destructivos que a veces no le compartimos a nadie. Porque yo he visto padres que están con esos pensamientos y madres con esos pensamientos destructivos, pero por proteger a sus hijos y no lo comparten a nadie. Precisamente una de las claves de los grupos pequeños en los que estamos la mayoría de la iglesia, la gran mayoría, es que en ese lugar podemos con toda confianza abrir el corazón y abrir la mente y decir: oye, me ha salido una verruga, orad por mí porque me viene a la cabeza que esto va a ser maligno. Entonces necesitamos contrastar a alguien que nos diga: tranquilo, vamos hacia adelante. Entonces, en esas circunstancias que estaban con miedo, viendo a Jesús que es como un fantasma, ¿qué hace Jesús? Jesús dice, ellos dieron voces, fíjate, un fantasma, y dieron voces de miedo. Es decir, hay una voz que sale de nosotros, que es una voz que responde a unas circunstancias que tienen que ver con la tormenta y con algo absolutamente inesperado, algo que no contabas con eso, que es un tipo andando por el agua. Y entonces sale lo que está en el interior, porque siempre la boca habla de lo que hay dentro. ¿Y qué habló la boca? Miedo. Pero aquí hay 2 bocas que hablan. Bueno, después veremos que hay 3. Hay 3 voces que hablan. La primera, la de todos los discípulos, que habla miedo. La segunda,
la de Jesús. Enseguida Jesús les habló, verso 27, diciendo, ¿puede estar los versículos puestos mientras hablo? Gracias, porque voy a ir siguiendo el texto. Les habló, dice, ¿qué hace Jesús? Les habla diciendo, me llama la atención que, viendo un poquito esto también, bueno, en griego y en otras cosas, que redunda, les habla diciendo, pues claro, podía hablar por señas, a lo mejor, no sé, lenguaje de signos, no, les habla diciendo, es decir, hay una voz del temor, hay una voz de la angustia, hay una voz que siempre retumba en nuestro interior, resuena en nuestro interior cuando nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre, como esta situación. No hay nada peor para el hombre que enfrentarse, o para la mujer, es un término genérico, cuando uno se enfrenta a situaciones de incertidumbre. ¿Qué será de mí mañana o el mes que viene? ¿Podré pagar? ¿Me darán los papeles? ¿Me echarán? ¿Sanaré? ¿No sanaré? ¿Mi matrimonio durará? ¿No durará? La incertidumbre es terrible. Manejar la incertidumbre es imposible si no es con la ayuda del Señor. Solo tienes que ir al médico, tú estás en incertidumbre, en angustia, y el médico maneja la incertidumbre tuya con mucha facilidad. No, tranquilo, le vamos a operar, le vamos a quitar el bazo y ahí le vamos a hacer. No le va a pasar nada y tú estás angustiado. Porque él maneja muy fácilmente la incertidumbre de otro. ¿Nos ha pasado eso? Que los médicos te hablan con una seguridad, como ellos no son los que van a ser operados. Pero cuando ellos son los enfermos, solo tienes que ver a los médicos cuando ellos son los enfermos. La incertidumbre es terrible también. Recuerdo en un curso en el que estaba y hablaba el profesor, hablaba precisamente en bioética del manejo de la incertidumbre y cómo los médicos manejan muy bien la incertidumbre de los demás. Pero en una de esas preguntas, un médico dijo, bueno, ¿y qué pasa si hay un fallo médico y se denuncia, hay una denuncia por causa de un fallo médico y tenemos que ir a juicio? ¿Cómo va a surgir eso? ¿Qué va a pasar? Un caso concreto, ¿ese caso concreto se ganaría o no se ganaría? Y el profesor dijo, depende. Entonces, ¿cómo que depende? ¿De qué depende? Dijo, del juez que te toque. Y de repente al médico le cayó la incertidumbre y se sintió muy inseguro porque no había seguridades si vas a juicio. Depende. Y esa incertidumbre hace que empecemos a ver fantasmas y empecemos a creer mentiras y empecemos a proclamar con nuestra boca lo contrario a la voluntad de Dios. Dice que daban voces de miedo. No sé lo que sería, pero por el momento gritaron, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Por eso, lo primero que hace Jesús cuando se acerca a nuestras vidas en una circunstancia como esta de incertidumbre es atacar esa voz de miedo y dice, tened ánimo. ¿Por qué? ¿Qué les faltaba? Había un desánimo tremendo. Entonces hay que contrarrestar ese desánimo que viene a tu vida. Yo soy, no temáis. Entonces no temas. ¿Cómo que tienes miedo? Soy yo, no te preocupes. Soy Jesús, soy tu Señor, soy tu amigo, soy quien está contigo en todo momento. Es decir, viene una palabra de fe y esa palabra de fe trae ánimo, calma las circunstancias, calma completamente todo en el sitio que ellos no la atormenta a ellos. Y de repente en el verso 28 ocurre un cambio extraordinario. El verso 28 dice que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, hay otra voz. Primero la voz de los discípulos llenos de temor. Después Jesús, una voz que viene para quitar ese temor, una voz que viene para quitarte ese miedo en medio de la incertidumbre, y incluso aunque estés en medio de incertidumbre tengas una paz y una seguridad porque Jesús me dijo que está conmigo. Jesús me dijo que es Él. Jesús me dijo que tuviera ánimo. De repente viene una voz y fíjate el efecto. El efecto de un hombre que hace un minuto está gritando, es un fantasma, de unos hombres que hace un momento están diciendo, dan gritos de miedo, y la palabra de Dios, la palabra de fe que sale de la boca de Jesucristo, provoca un efecto en el alma. Y de repente dice, Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tremendo. Pero ¿cómo es posible semejante cambio? El efecto de una palabra de Dios sobre una vida es impresionante. Es increíble. Tú puedes estar pasando la peor tormenta de tu vida. De repente viene una palabra a tu vida y eso cambia tu corazón. Y el mundo alrededor dice, no entiendo, tenías que estar con miedo, tenías que estar, mira la incertidumbre en la que estás, no sabes qué va a ser de ti este año, ni de tu futuro o de tus hijos, y algo en tu interior. Dios te habló, tal vez te habló un domingo en una predicación, tal vez te habló leyendo la palabra, lo que fuese, pero hay una palabra de Dios que te habla y tienes la certidumbre de fe. Y es lo que la Biblia habla, de tener certidumbre de fe. ¿Y cómo viene la certidumbre de fe? A través de una palabra. Y entonces, cuando recibes una palabra, ocurre algo impresionante. Y es que crees que lo que Dios hace, tú lo puedes hacer. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Andar sobre el agua? Manda que yo ande sobre el agua. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Echa fuera demonios? Voy a echar fuera demonios. Ahí viene esa certidumbre de fe. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Restaura las vidas rotas? Yo voy a ser usado para restaurar las vidas rotas. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Sana a los enfermos? Pues yo voy a ser usado para sanar a los enfermos. En mi nombre no, en el nombre de Jesús. Porque cuando usamos el nombre de Jesús, es como si Jesús se pusiera en mis zapatos, si Jesús estuviese en donde yo estoy, ¿qué haría? Orar por ese enfermo, pues yo lo voy a hacer igual, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno recibe una palabra de fe, cree que lo que Dios hace, también lo puedo hacer yo. Y de repente, otra voz, otra vez la de Jesús. Dice, si eres tú, dice Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él le dijo, ven, la segunda vez que Jesús habla, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjate, la primera voz de Dios, la primera palabra de fe, le quita de la incertidumbre. O mejor dicho, le da ánimo en medio de una situación de incertidumbre. La primera palabra de fe cambia tus emociones de miedo a coraje, a valentía. Es un cambio demasiado radical, incluso humanamente hablando. Pero es que es una voz de Dios. Es decir, la palabra de Dios, cuando sale de la boca de Dios, no vuelve a él vacía. Provoca un efecto real, constatado sobre nuestras emociones. Entonces viene esa palabra de fe y provoca algo, pero de repente viene una segunda palabra de fe. No solo es una primera palabra de fe, hay una segunda palabra de fe. Y dice, ven, tú me has dicho que quieres andar y yo te digo, ven. La primera palabra de fe genera una creencia, puedo hacer lo imposible. Jesucristo dijo que haríamos cosas mayores que Él, pues por lo menos las iguales las puedo hacer. Tú estás andando, lo creo, eso es lo que genera. Y de repente viene una segunda palabra de fe y cambia, no solo se le quita el temor, sino que esa segunda palabra de fe logra que Él vaya mucho más allá, que Él avance, que Él pueda caminar sobre el agua. Y Pedro lo entendió bien. Pedro, de hecho, fue el único que lo entendió todo bien, que podía caminar sobre el agua. Los demás ni se enteraban. Los demás usaron la palabra de fe solo para que sus ánimos estuvieran bien. Ay, Dios ya me vio, ya me habló, ya no tengo temor. No, había algo más. Y de hecho, el título de esta predicación es Dios espera algo más. Había algo más. Había algo más. La palabra de fe no fue hecha para que simplemente tú te sientas bien o ellos se sintieran bien. La palabra de fe era para algo más. Cuando alguien responde a esa palabra de fe y dice, úsame a mí. Quiero que sea yo. Señor, has hablado de ir a las misiones, por poner un ejemplo. Yo quiero ir. Señor, tú has hablado de que tenemos que liderar y hacer discípulos. Úsame a mí. Entonces dice, a ese que responde, Dios le dice, ven. ¿Y qué hizo Pedro?
lo mismo que hacía Jesús, que era caminar sobre el mar. Él pisó esa agua y eso debe ser, yo no sé lo que puede ser eso. No me lo puedo imaginar, pero pisar sobre el agua y no hundirte. Y caminó. Claro que caminó. Pero ¿qué ocurre? Empieza a caminar, pero las circunstancias no habían cambiado. La tormenta seguía. El viento soplaba. Las olas le rodeaban. El llamamiento de Jesús no era que, tranquilo Pedro, yo voy a calmar la tormenta para que puedas caminar. Ya habían tenido otra experiencia. Una experiencia en la cual en una ocasión Jesús en medio de una tormenta estaba durmiendo. ¿Y entonces qué hizo Jesús? Lo despiertan, sálvanos que perecemos, ¿qué haces aquí dormido y nosotros aquí muriendo? Entonces Jesús dice que le habló al mar, le habló a la tormenta y se generó bonanza. Y hubo paz en aquel mar. Sí, ya habían tenido esa experiencia. Entonces Pedro, que ya había tenido esa experiencia de calmar la tempestad, de repente se encuentra en una experiencia donde empieza a andar, pero se da cuenta que la tempestad sigue, que tal vez la incertidumbre siga, que tal vez no sepa qué será del siguiente paso. La promesa de Dios no era simplemente te voy a calmar los problemas, sino que te voy a enseñar a andar en medio de los problemas. La promesa de Dios a veces no es voy a resolver tus tormentas, sino que te voy a enseñar a glorificarme en medio de la tormenta. Porque muchas veces muchas personas entran en duda con respecto a Dios y a su fe. ¿Por qué? Porque no les calma la tormenta. ¿Y dónde está escrito que Dios te tiene que calmar todas las tormentas? Habrá momentos en la vida donde la tormenta va a ser calmada, pero va a haber momentos en la vida donde se espera de ti que tengas fe para caminar en medio de esas tormentas o para que tú le digas a esa tormenta, calla, enmudece. Entonces Pedro empieza a caminar y ¿qué pasa? Se empieza a hundir. Porque, insisto, las olas estaban ahí presentes. Y por eso se hundió. Las olas no cambiaron. Dice que el texto dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse. Es decir, cuando puso su mirada en las circunstancias, miraba a Jesús, ahora puso su mirada en las circunstancias, ¿qué fue lo que ocurrió? Se vino abajo todo eso. Se vino abajo, volvió el sentimiento anterior. Aquel sentimiento que no tengas miedo. Aquella primera palabra de fe se viene abajo, la primera y la segunda palabra de fe, ¿por qué? Porque vuelve ese sentimiento de miedo y empieza a hundirse. Y duda. Él recibe dos palabras. La primera le prepara para la segunda. Empieza a andar en la palabra de fe y duda. Y empieza a hundirse. ¿Sabes por qué? Porque la duda cancela la fe. La duda cancela toda palabra de fe que haya recibido. Y tú dices, sí, yo creo tal, pero la duda cancela la palabra de fe. Dice Santiago 1, 6 y 7. Cuando Santiago, el hermano del Señor, escribe su epístola, fíjate cómo empieza la epístola capítulo 1, 6 y 7. Dice así: pero pida con fe. Bueno, leo desde el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar. ¿Le habrán contado a Santiago esta historia? Seguro que escuchó esta historia. El que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo este texto? Que si dudas, se cancela la palabra. Y por eso Pedro, que estaba caminando en una palabra, esa palabra viene y se cancela. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12.
hablando de Jesucristo. Verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, Hebreos 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan nube grande de testigos, está hablando de el capítulo 11, que estuvieron hablando de los héroes de la fe, que eran testigos del Antiguo Testamento, héroes de la fe tremenda. Dice, esos testigos que tenemos que están viendo todo esto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Biblia dice que nosotros, para poder correr la carrera que tenemos por delante, tenemos que fijar los ojos en Jesús. ¿Qué le pasa a Pedro? Pedro desvía la mirada y dice que viendo el viento, viendo, es decir, la mirada que estaba puesta en Jesús, se desvía. Dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y de repente se define a Jesús como nunca antes se definió. Y hay una definición de Jesucristo totalmente nueva. Dice, es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué está diciendo esto? Precisamente tiene que ver con esto que pasó en Mateo 14. Ahí cuando Jesús cuando está en medio de la tormenta. Jesús siempre es el autor de tu fe. Pero cuidado, no solo es el autor de tu fe. Él va a ser el consumador, el que quiere que esa fe se perfeccione hasta que llegue a la plenitud de lo que esa fe tiene que ser. Entonces por eso dice, es el autor y el consumador. Entonces el autor de la fe de Pedro en medio de una tormenta y de incertidumbre, ¿quién es? Jesucristo, que le dijo a todos, a todos ellos, no temáis, tranquilos, tened ánimo, soy yo. Si está trayendo una palabra de fe que prepara el terreno, ¿para qué? Para luego consumar esa fe, que es una segunda palabra de fe. Siempre que recibes una primera palabra de fe, preparado para una segunda palabra de fe. La segunda palabra de fe es ven. Y no se la da a todos, se da a aquellos que dicen yo he recibido esa primera palabra de fe y yo no me quiero quedar en la barca. Yo no me quiero simplemente, no me quiero quedar siendo un cristiano que simplemente viene los domingos. ¿A qué barca tengo que subir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, puesto los ojos en Jesús, que es una palabra griega que significa aforao, es decir, una palabra que dice, no te distraes, no pones la mirada para otro lado, no hay distracciones, porque contemplas el objetivo de una forma clara. Entonces Jesús es el que inicia la fe, el que la comienza, el autor de la fe, pero Jesús va a ser siempre el que perfeccione tu fe. No se va a quedar simplemente en que inicias la fe. Por eso Jesús inicia una fe en la alimentación de los 5.000, ve un milagro y dice, e hizo que pasaran por la tormenta. ¿Por qué? Porque está ahora en el proceso de perfeccionar esa fe. Todos estamos en ese proceso. Recibimos una palabra, pero hay una palabra más allá que Dios quiere traer para que nuestra fe sea perfeccionada. Una primera palabra, ten ánimo, soy yo, no temas. Vale, pero no te quedes ahí. Ay, Dios me sanó, Dios me libró, Dios me prosperó, Dios me dio un marido, Dios me dio una mujer. Ojalá no me hubiera dado este marido ni esta mujer, pero puede ser de todo. Es decir, Dios, sí, pero ¿para qué? ¿Para que tú te encuentres bien? ¿Para que simplemente estemos en la barca calentitos? No. Para que digas, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas. Y ahí viene el autor que creó la fe primera, con la primera palabra, viene la segunda palabra de fe y te dice, ven. Y si tú escuchas el ven, no te quedes en la barca. Si tú escuchas el ven y empiezas en ese proceso, no te quedes simplemente mira, no vale la pena. Si has escuchado alguna vez a Cristo decirte ven, no te enredes en otras cosas.
Y por eso Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Él tiene el derecho a preguntar esto. Tengo el derecho a preguntarte, ¿por qué dudaste? ¿No te di una primera palabra? ¿No te he dado una segunda palabra? ¿Por qué dudaste? Lógicamente no le pisó la cabeza y dijo, pecador, al fondo del mar. Entonces, no, dice que asió de él y lo levantó, porque el Señor nos trata con gracia, ¿entendéis? Pero el hecho de que nos trate con gracia, con perdón y restauración, no implica que nos confronte con nuestras dudas. No implica que no nos confronte con lo que, damos un paso adelante y dos para atrás. No, precisamente porque nos ama, nos rescata, sí, pero tiene todo el derecho a decirte, ¿por qué dudaste? No te hablé yo. No fui yo el que te hablé, no fui yo el que te ministró, no fui yo el que te llamó a servirme. ¿Qué haces sirviendo otras cosas? Y si Dios te llamó para servirle, y creemos que todos los que han salido aquí, todos van a servirle pronto, muy pronto, como futuros líderes de célula. ¿Y eso qué quiere decir? Que son jefes. No son jefes ni son nada. Lo que son personas que con su vida y su testimonio van a ser luz para otros. Son personas que van a ser usadas para poder tocar matrimonios, vidas, jóvenes. Son personas que con el conocimiento que están adquiriendo van a poder ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Por qué dudaste? Tal vez es una pregunta pertinente para tu vida y la mía en esta mañana. ¿Qué está diciendo esto? Cuando dice ¿por qué dudaste? Lo que está diciendo es que Jesús espera otra cosa o esperaba otra cosa de Pedro. Jesús evidentemente esperaba otra cosa. Pero hay cosas que Dios espera que nunca va a decir. ¿Y por qué no me lo dice? Porque espera, como los otros que se quedaron en la barca, solo uno reaccionó. Pero Jesús esperaba otra cosa. Esperaba algo más. Por eso dice, ¿por qué dudaste? ¿Os acordáis? Y citaba el texto de Mateo 8, cuando la tempestad y Jesús estaba durmiendo. Y cuando está dormido en medio de la tempestad, les llama también hombres de poca fe. Evidentemente, poca fe. Bueno, eso de poca fe no, porque yo he venido a despertarte, que me soluciones el problema. Tengo la fe de que tú lo vas a hacer. Porque esa gente tenía la fe de despertar a Jesús y que Jesús lo haga. Es decir, oh Señor, sálvame, Señor, socórreme. Y no es que Dios no lo pueda hacer, pero Él esperaba otra cosa de ellos. Esperaba que ellos confrontaran el mar, confrontaran las circunstancias y fueran ellos quien dijeran al mar, calla, enmudece. Y entonces por eso les reprende y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, yo estoy esperando otra cosa de vosotros. Es que no nos dijiste que podíamos reprender al mar y a las olas y al viento. Es que esa clase aún no la dimos. Dice, ¿cómo es posible? Yo espero otra cosa. ¿Os acordáis? Ya en los últimos momentos de su vida, las últimas horas, está pasando una situación de angustia y está en el huerto de los olivos. Dice, por favor, necesito orar. Dice que su alma se angustió hasta la muerte, al punto que se le reventaron las venas de la frente y sangró. Necesito que me acompañéis en oración. Se aparta un poquito, va a otro lugar, debajo de unos olivos, empieza a orar y cuando vuelve a ver a sus compañeros, los encuentra roncando, durmiendo. Pero a mí me van a crucificar mañana por la mañana y estos tipos, dice, ¿cómo? Pero es que no habéis podido velar conmigo una hora. Evidentemente, Jesús esperaba algo más. Y en este caso se lo dijo. En otros casos ni se dice. No habéis podido ni velar ni una hora. Claro que Jesús espera algo más.
si no somos capaces de velar ni una hora por nuestra casa, por nuestros hijos, batallar en la fe por aquellos asuntos que nos están agobiando, esas tormentas? ¿Qué clase de creyentes somos? Por eso Jesús espera algo más. Que a tu fe añadas virtud, que a la virtud añadas conocimiento y dominio propio. Es decir, se espera algo más de ti y de mí. Se espera que te bautices, no que estés sin bautizar. Se espera que des pasos de crecimiento. Jesús espera que pongas cuántas veces cómo tiene que pasar un ángel para que pongamos orden en nuestra vida, no sé. Se espera que una vez que vas creciendo te conviertas en un discípulo y ahora hagas discípulos y puedas estar en un grupo pequeño, aprender, enseñarle a otros cómo se hacen discípulos. Y esto es una cadena que va a seguir así hasta que Cristo vuelva. Claro que espera cosas. Y no siempre las dice. En Lucas 17 hay una historia que es paradigma de esto. La voy a leer. En Lucas 17 dice así, versos del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Sabéis que los leprosos tenían orden de no acercarse a la gente, bueno, mucho menos ser tocados. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, primera voz, primera palabra de fe, el autor de la fe: id y mostraos a los sacerdotes. Y acontecieron que mientras iban, es decir, ellos obedecen la palabra, dijeron: ¿qué voy a ir yo a mostrarme con los sacerdotes? Si he ido 1000 veces y eso no funciona. No cuestionaron esa primera palabra de fe. No empezaron a cuestionar a Dios. Dijeron: no, yo no voy porque creo que lo mejor será lavarme en el río Jordán, porque eso lo hizo una vez un general y le fue bien. No, simplemente obedecen la voz, la primera palabra de fe, la obedecen. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, 10 leprosos. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí otra vez otra voz, pero esta es de la primera de petición. Ahora fíjate, viene una palabra de fe, hay una sanidad, y la voz que sálvanos ahora se convierte en una voz de gloria a Dios, porque la palabra de fe cambia nuestra voz, cambia nuestra declaración. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra sobre sus pies, dándole gracias. Y y se nos dice aquí, era samaritano. No dice samaritano porque sí, dice samaritano porque el samaritano era absolutamente despreciable para un judío. Era una mezcla medio de judío, medio de sirios, babilonios, bueno, una mezcolanza de pueblos que fueron llegando allí, que se inventaron una religión nueva y una cosa, menospreciados. Y dice, era samaritano. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús hace énfasis en esto. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Un momento, Jesús, por favor. ¿Cómo que dónde están los otros 9? Tú no mandaste que volvieran. Tú solo dijiste que fueran al sacerdote. ¿De dónde me sacas ahora que tenían que volver para dar gracias? Evidentemente, Jesús esperaba otra cosa. Evidentemente, Jesús esperaba algo más. Aunque no lo mandó explícitamente, esperaba algo más de aquellos que iban a ser sanados. No simplemente que dijeron: ay, qué bien, soy sanado, estupendo. No. Si tú has sido sanado, si tú has sido tocado, si tú has sido salvado por la sangre de Jesucristo, si hay ese encuentro, ese primer encuentro de Dios contigo, ¿sabes qué te digo? Dios espera algo más. ¿Y qué, Marcos?
Tú tienes que saberlo. Para uno será volver y decir, Señor, dando a gran voz, su voz cambia de pedir, porque al principio pidieron y los que pidieron recibieron y ya está. Pero volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró y daba gracias. Dice, no son 10 los que fueron limpiados. Fíjate la sorpresa de Jesús. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Fíjate, la expectativa de Jesús es que no simplemente nos quedemos con recibir una primera palabra, sino que esa primera palabra de fe, el autor de la fe, genere en nosotros una gratitud, o genere manda que yo vaya a ti, o genere algo, un mandar que se calmen las aguas, las tormentas, o se genere velar durante una hora con él, algo. Pero lo que no espera Jesús es que, ay, qué bien, recibo y para casa. Por eso nuestra lucha con la visión de la iglesia es que todos, cada uno de nosotros, estemos haciendo discípulos. Es lo que Dios nos habló hace 5 años claramente. Y no nos vamos a mover de ahí, porque ese es el mandamiento principal, junto con el amarás a Dios, amarás al prójimo y harás discípulos. Porque cuando nos habló, dijimos, ¿y ahora qué? Esperaba algo, dijimos, ¿y ahora qué? Pues ahora esto, vais a organizar la iglesia así, de esta manera. Estamos respondiendo a una voz de Dios. El formarse, el prepararse, el estar en un grupo pequeño, el tener compañerismo. Y cuando este hombre, este leproso, extranjero, fíjate, los nacionales menospreciaron la voz de Dios. Y hace un sobreénfasis de la palabra en que es el extranjero menospreciado el que recibe la segunda palabra de fe. Porque para aquí recibir sanidad o para recibir algo no se trata de credenciales, de que llevo mucho tiempo en el Señor. Uy, pastor, tú llevas 40 años en el Señor, a ti Dios te dará todas las cosas. No, señores, a mí me da las mismas cosas que al que llega mañana o esta mañana llegó por primera vez, si tengo fe. Es un asunto de fe, no es un asunto de credenciales por antigüedad. No tiene nada que ver con eso. Por eso vienen personas, un extranjero, dice, pero ¿cómo es posible? No hubo quien se volviese. ¿Quién se volviese? Vamos en un camino y ni siquiera nos volvemos. ¿Quién se volviese? Y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y de repente Jesús le lanza la segunda palabra de fe. Tuvo una primera palabra de fe, le sanó. Este hombre viene dando gloria a Dios. Segunda palabra de fe, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, antes su fe le había ¿qué? Sanado. Pero ahora su fe le había salvado. ¿Qué es más importante? Claro, porque con la lepra, si te sanas y luego te mueres, te pierdes eternamente. La salvación eterna es prioritaria. Pero necesitó. ¿Qué le pasó a los otros 9? Se sanaron, pero no se, bueno, si se salvaron o no, no somos jueces para saber. Pero de antemano no viene reflejado. Se quedaron solo con el autor de la fe, pero no pudo ser el consumador de su fe. Porque para ser el consumador de su fe, tienen que responder a la primera. ¿Me explico? Por eso cuando viene una palabra de fe, el diablo tentó a Jesús en el desierto y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la clave de la vida cristiana. La vida cristiana, su clave no reside en que te vayan bien las cosas, reside en que tengas una palabra de Dios. Y cuando tú puedes estar en una tormenta, tú puedes estar con una lepra, tú puedes estar con cualquier circunstancia, cuando recibes una palabra de Dios, cuando tú recibes una palabra de Dios, eso te ayuda a sostenerte como a Jesús en medio del desierto o pisando en medio del agua, era igual, es decir, te ayuda a sostenerte.
cuando tú tienes una primera palabra de Dios, cuando te aferras a ella, cuando vuelves a Dios dando la gloria. Mira, cuando una persona tiene y cuando yo tengo una palabra de Dios sobre algo, esa palabra te ayuda a soportar cualquier tempestad. Mira, cualquier tempestad. Aguantas tempestades, aguantas incertidumbres, aguantas circunstancias difíciles, aguantas a veces situaciones económicas críticas, aguantas situaciones matrimoniales que dices no hay salida para esta situación. Si tienes una palabra de Dios, sobrevives a todo esto. Pero si no tienes una palabra de Dios, la única manera de vivir bien la vida es que te vaya bien, porque si no te va bien, estás hecho polvo. Por eso ves mucha gente que depende de me va bien, no me va bien, las cosas no me están saliendo como quisiera. Y yo les digo, Dios te habló sobre esa circunstancia que estás viviendo. Dice, no, ciérrate a orar hasta que Dios te hable. Porque la gente no necesita que Dios haga algo, lo que necesita es que Dios diga algo. Porque cuando Dios dice algo sobre una circunstancia, ya está hecho. Ya está hecho. Viene una palabra de fe que genera una autoría, genera una primera fe para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier crisis. Y cuando estás en eso, dice, úsame a mí, haz lo que tengas que hacer, de inmediatamente esa primera palabra de fe, ¿qué te prepara? Te prepara para decir una segunda palabra de fe. Por eso habrá momentos que Jesús calme la tormenta en nuestra debilidad, pero Jesús espera algo más. Tal vez tengas que andar sobre el agua. Sí, pero Pedro se hundió. Sí, pero ¿sabes por qué se hundió Pedro? Dice, porque dudó. No, porque anduvo. Primero tuvo que andar. Y no sé si fueron 5 pasos o 10 o 20. ¿Y sabes cómo termina el texto, la historia? Dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué? Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, es capaz de decirle a Jesús, lo que tú haces, yo lo quiero hacer. Eso provoca un efecto de fe en todos los que están ahí. Esta barca es como una célula. Cuando un hombre de Dios en esa célula dice, yo creo que Dios puede salvar, yo creo, voy a evangelizar porque alguien se va a convertir, y de repente ves que alguien se convierte, que alguien se sana, como escuchábamos en la última reunión de mujeres o en la penúltima, las maravillas y la gloria, hay un efecto multiplicador. Un efecto multiplicador dice que se le adoraron diciendo verdaderamente, es decir, también tenían dudas, entonces, eres hijo de Dios. ¿Y qué pasó con Pedro? Tal vez dijeron, ¿ves, Pedro? Te hundiste. Sí, pero caminé. Y tú te quedaste en la barca y no caminaste. Sí que me hundí, pero caminé. Y no puedo poner voz a Pedro, pero en forma de teatro sí. Y tal vez aquella noche hacían chistes en la comida diciendo, el que mucha fe, pero se hundió. ¿Qué, Pedro? Si nos vemos en otra, ¿lo volverías a hacer? Cualquiera, no, jamás. Yo que Pedro hubiera dicho, sí, lo volvería a hacer. Porque esos 10 pasos caminando sobre el mar fueron lo mejor de mi vida. Cuando tú respondes a la voz de Dios y al llamamiento de Dios, en esa palabra que quiere perfeccionar tu fe, es lo mejor de tu vida. Puedes pensar que vas a fallar o que tal vez te hundas, pero mientras estés sirviendo a Dios, mientras estés volviendo a dar gloria a Dios, vas a recibir una segunda palabra de fe. A lo mejor es tu sanidad, a lo mejor son tus hijos, a lo mejor es tu familia, lo que sea. Claro que volvería a salir, porque no tenéis ni idea, diría Pedro, de lo que es caminar sobre el agua. Claro que volvería a hacerlo. Tal vez solo anduve 10 pasos,
pero fueron 10 pasos increíbles y eso no lo cambio por nada. Ponte de pie, por favor. Te invito a que durante unos instantes no mires a nadie alrededor, sino que puedas centrarte en el Señor, tú y Dios, nada más. Porque esto es un asunto personal. Hay un llamamiento del Señor Jesús a tu vida. Aquellos que habéis escuchado una primera voz, ya la habéis escuchado, y que Dios os dice en una segunda palabra de fe, Dios os quiere llevar a un terreno donde esa palabra primera de fe va a ser perfeccionada, consumada. Tal vez estés pasando situaciones complicadas, de incertidumbre, de miedo, y hoy necesitas escuchar: tranquilo, yo te he cuidado hasta hoy y te voy a seguir cuidando. El mismo Dios que te sostuvo te sostendrá, pero necesitas escuchar una palabra de fe. Y si la has escuchado en esta mañana y hay una convicción en tu espíritu que algo se remueve, no sigas caminando. Vuélvete a Dios como aquel leproso. Vuélvete a Dios y habla con Él. Tal vez tengas que glorificarlo, tal vez tengas que abrir tu corazón. Otros ya han escuchado la primera palabra y han escuchado la segunda palabra, pero se han hundido, se han distraído con las cosas de este mundo, se han distraído con las olas. Y estoy hablando a aquellos que tuvisteis un llamamiento claro, y aún Jesucristo sigue contando con vosotros, porque la puerta de gracia está abierta. Vuelve. O tal vez grita como Pedro: sálvame, que perezco en mi propia vida, mi propia rutina, las cosas del cada día, me hundo en ellas, sálvame. Pero me quiero dirigir especialmente en esta mañana a los que nunca antes escuchasteis una primera voz de Jesucristo. Si estás en incertidumbre, en miedo, y nunca antes escuchaste a Jesús decirte: ven, sígueme. Nunca antes escuchaste a Jesús decirte: por tu nombre te perdono, porque tal vez estés en tus pecados, en tu estilo de vida, sin Dios, y tú sabes que hoy es día para reconciliarse con Dios. Hoy puedes escuchar la voz de Jesús diciendo: hey, te perdono, te perdono, te perdono, te recibo. Ven a caminar conmigo, aún sobre las aguas. Si alguna persona en esta mañana quiere hacer esta oración que yo voy a hacer para pedirle a Dios perdón por todos los pecados, errores, por llevar una vida ajena a Dios. Estás en la barca y tal vez la barca está en una tormenta. Deja ya de pensar
en el miedo y en la incertidumbre, porque hoy aquí se ha manifestado Jesús a tu vida. Si quieres hacer una oración de fe para que Jesús venga a tu vida, para que te salve, para que te restaure, para que te perdone de todos tus pecados, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, con fe. Si la quieres hacer por primera vez en tu vida, yo te invito a que hagas un acto de fe, como aquel leproso que volvió. También tú hagas un acto de fe, levantando tu mano allí donde estás. No te voy a venir, levanta tu mano para hacer una oración conmigo. Que Dios te bendiga. Lo estás haciendo por primera vez, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hay varias manos. Vamos a hacer todos juntos esta oración de corazón, hazla. Todos juntos. Y decimos así: Señor Jesús, sálvame que perezco. Señor Jesús, quítame el miedo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, toma mi mano para que pueda comenzar una nueva vida contigo. Señor Jesús, como aquel leproso vuelvo y te doy gracias. Una y otra vez, mil gracias. Amén. Amén. Si has hecho esta oración de corazón por primera vez en tu vida y hoy le estás entregando tu vida a Jesucristo, yo quisiera conocerte antes de que los hermanos salgan y se vayan. Quisiera conocerte y te quiero dar un regalo, así que te espero aquí adelante un momentito mientras los demás podéis ir saliendo. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde, que Dios os cubra.